Honor a quien honor merece. Seguramente usted ha oído alguna vez esta frase que se suele usar desde antiguo para graficar esta idea de que hay casos de personas dentro de la sociedad a lo largo de la historia cuyo comportamiento, cuyo servicio a los demás, a la sociedad podríamos decir, genera una suerte de deber de reconocer eso, de rendir el honor correspondiente. El honor en ese sentido no sería simplemente una dádiva o algo que se otorga graciosamente por los demás, sino que habría una cierta obligación implícita de llegar a ese reconocimiento, dado precisamente lo que esa persona ha hecho. La frase que citábamos recién se suele decir también, está tomada o se habría inspirado en un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, y no deja de ser interesante esta vinculación, puesto que es precisamente Roma una de las civilizaciones, o probablemente la civilización clásica, que le dio una especial importancia a esta idea del honor, del desempeño honorable o honorífico de ciertas actividades. Como usted sabe, Roma le rindió honores no solo a sus grandes militares, cosa que por cierto hizo y los tuvo y muy importante, sino que también a personas de lo que hoy día llamaríamos del mundo civil y en particular del servicio público, entendiendo que habían prestado un servicio, valga la redundancia, a todo el pueblo de Roma, a todos aquellos que constituían esta ciudad primero, esta república, este imperio después, este conjunto de relaciones a los cuales solemos llamar sociedad. A todos estos individuos y a ese conjunto al mismo tiempo se había prestado un servicio especial. De hecho, como usted sabe, los romanos hablaban del cursus honorum como esta suerte de camino o de vía que se desarrollaba a lo largo de la vida de quien iba desempeñando distintos cargos públicos de servicio a los demás y se iba, por tanto, granjeando, ganando el respeto y el reconocimiento de los demás por lo que había hecho, por lo muy importante que había hecho. Esta vinculación, por lo tanto, supone reconocer, como le decía, aplicándolo ya a la historia patria, a nosotros, a Chile, habría que reconocer, decía, tanto a O'Higgins, a Prat y a tantos grandes militares más de la historia chilena, pero también a Manuel Montt, a Andrés Bello y a tantas personas que a lo largo de la historia desempeñaron en Chile y desempeñan hoy día cargos muy importantes en la vida pública, en la vida civil y que con lo tanto, y por lo haciéndolo, decía, sirven importantemente a los demás, sirven a la construcción del país. Eh, Más de algún historiador y de los más importantes ha sostenido entre nosotros que buena parte del desarrollo de la noción o de la idea del Estado de Chile, de la nación chilena, fue construida precisamente vinculando o hablando de estas personas especiales, de estas personas que se habían sacrificado, se habían esforzado por todos los demás. Tradicionalmente se usaba la expresión hombre de Estado para reconocer a estas personas que habían, digo, hecho un especial esfuerzo en el servicio a los demás. Por eso, usted habrá visto seguramente plazas, calles, no solo monumentos, colegios, etcétera, con los nombres de estas personas recordarnos, para recordarnos lo que habían hecho y para usarlas como ejemplo también de este esfuerzo continuo de muchas generaciones para ir construyendo este conjunto de relaciones, esta historia común que tiene que ver con esa idea bastante más abstracta, primero de sociedad y después también de nación, por cierto. Esto es muy importante, se suele decir, en dos sentidos además. Uno, en la manera en que ayuda a generar la idea de que la historia, el desarrollo de las sociedades, no la hacen masas ciegas ni grupos que de alguna manera fatal, por decirlo así, cumplen un cierto destino. No, la historia es construida por las decisiones de individuos, por un conjunto de decisiones libres tomadas por personas que enfrentadas a distintas circunstancias actuaron de una cierta manera. Es porque reconocemos eso, que actuaron de una cierta manera, pero podrían haberlo hecho de otra, y que eso que hicieron es muy importante para todos, para
nuestra historia común, que les rendimos este homenaje, que en cierta forma les agradecemos por haber hecho lo que hicieron, les agradecemos por haber tenido un compromiso, haber cumplido un deber, haber estado a una cierta altura. Eso es lo que queremos destacar. Y también es muy importante porque nos hace recordar y tener presente que nuestra historia como sociedad, nuestra historia como nación, no empezó ni hace 5 minutos, ni hace 2 años, ni hace 10, ni hace 30, empezó hace mucho tiempo. Le debemos a mucha gente poder estar donde estamos, poder tener la sociedad que tenemos. Así como en ciencia se suele decir que se trabaja subido a hombros de gigantes, que son los que han estado antes, bueno, las sociedades, las naciones, los países se construyen igual, subiéndose en los hombros de esos gigantes que fueron los que estuvieron antes y que hicieron tanto para que se pudiera tener lo que se tiene hoy día. Por eso, y usted imaginará que el comentario iba un poco hacia allá. Por eso que dolía tanto ver cómo a partir del 18 de octubre de 2019 eh, la violencia se enfocaba también en tratar de destruir los símbolos de esa historia, en terminar con nombres, con calles, con monumentos, con los héroes que habían permitido construir el país, como si todo pudiera empezar desde cero, como si no hubiera pasado, o como si todo ese pasado no valiera nada. Una mezcla, podría decir alguien, de ignorancia, soberbia, una mezcla también de un cierto presentismo violento y de una cierta sensación de que nada vale, que nada valía antes. Todo eso solo ayuda a desencajar, a, de, a quitar de base lo que es la sociedad. Cosa muy grave si entendemos que la sociedad, al final de cuentas, es el producto de un conjunto de relaciones que se va desarrollando y estableciendo a lo largo del tiempo entre personas. Y por eso es tan importante que ese equilibrio, ese difícil equilibrio, se mantenga. Y por eso el rol que cumple la institucionalidad, pero no solo la institucionalidad, los valores compartidos, la historia compartida, es tan importante para servir a ese objetivo de tener esa sociedad. Estas reflexiones apuntan también y principalmente a tener presente estos temas ahora, precisamente porque hace pocos días ha fallecido uno de esos hombres de Estado, una de esas personas que dedicó su vida precisamente al servicio de Chile, al servicio de esta sociedad. Me refiero a Sergio Fernández. Se podría decir mucho, por cierto, y ya bastante se ha planteado en algunos medios de prensa en estos días. Se podría recordar, pensando en el cursus honorum romano, al Contralor General de la República, al 2 veces ministro del Interior, al 2 veces senador, al abogado y profesor de Derecho, pero siendo todo eso cierto y muy importante, siendo todo eso parte de ese cumplimiento del deber, de ese servicio largo a la patria, eh, quisiera graficar, o creo que este momento sirve para graficar esa idea que dicen Jacques Seguela, el gran comunicador político francés, le planteó en algún momento a Mitterrand, la idea de la fuerza tranquila. Hay algo en esa idea de las personas que cada cierto tiempo aparecen en la historia de la sociedad o de los países y que representan ese sereno, pero cabal y firme y muy decidido frente a la adversidad y a lo difícil, ese sereno y firme, decía, cumplimiento del deber para con la patria, esa capacidad de hacer lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y de la manera en que hay que hacerlo, poniendo lo mejor de uno mismo, sin llamar la atención, sin estridencia, sin grito, simplemente haciendo lo que corresponde. Eso es muy importante en la construcción de Estado. Eso es muy importante en los hombres de Estado, en el mejor sentido que puede tener esta palabra. No como un ente colectivo que aplasta, no como una suerte de constructo que se desarrolla solo a lo largo del tiempo, sino que precisamente como esas instituciones que permiten una mejor vida en conjunto, pero que se desarrollan y existen gracias al esfuerzo de muchas personas que a lo largo del tiempo van aportando para que sea posible. El Mercurio, me parece que fue el Mercurio, entre las múltiples fotos que mostró de la vida de Sergio Fernández, plantea una, o utilizó una, que parece especialmente gráfica en este sentido. Eh, Está
enfocada sobre el hemiciclo del Senado eh, en algún momento de el periodo 90-91 y aparece Sergio Fernández sentado al lado de Jaime Guzmán en un día de sesiones. No deja de ser interesante que se haya graficado a estas dos personas juntas, eh, que trabajaron tanto juntas para restablecer el orden institucional y económico en Chile, para permitir las bases del país exitoso que tuvimos antes de que entráramos en este proceso revolucionario y refundacional que se inició el 2019, del cual no logramos todavía salir, que pareció hacernos querer olvidar todo lo mucho que se había construido. Bueno, esa foto no puede sino recordar guiños del destino, diría alguien, señal de la providencia, podría decirse también, que Sergio Fernández falleció un primero de abril en que se cumplían 33 años del asesinato de Jaime Guzmán. Así estos dos hombres de Estado, estas dos personas que hicieron tanto por Chile, se juntaban simbólicamente, como aparece en esa foto, para seguir, como estuvieron siempre, preocupados del bienestar de la patria. Un gran ejemplo a tener presente en estos días, sobre todo después de los difíciles años que hemos vivido desde octubre del 2019. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.